ponerle un título muy particular a lo siguiente que vamos a ver. Esto nos va a servir para simplificar el modelo. Lo que pasa es que cuando lleguemos a modelar el inversor trifásico, vamos a sacar un sistema de ecuaciones diferenciales, que van a ser 4. Pero si lo estudiamos en un marco de referencia arbitrario, nosotros podemos ese sistema convertirlo en un sistema de 3 ecuaciones y un sistema de directa, y es más sencillo manejar así este sistema trifásico. Pero tiene su proceso y tiene ahí su mecánica, pues. Entonces, para esto pónganle como título: estudio de un sistema trifásico en marco de referencia arbitrario. Arbitrario porque nosotros vamos a elegir una referencia, y ahorita les voy a especificar exactamente a qué referencia nos referimos. Entonces, póngale ahí: considere el siguiente sistema de voltajes. Estos voltajes van a ser unas funciones. ¿Saben cuál es la particularidad de un sistema de 3 fases? Que tenemos un voltaje de la fase A que se va a llamar V sub A de t. ¿Y cuál es esa función? Tiene un voltaje pico, Vm, por el seno de omega t. Y luego tenemos un voltaje de la fase B, que es el mismo voltaje pico por el seno de omega t, desfasado ¿cuánto? 120. 2 pi tercios, ¿ah? Y luego la fase C sería Vm por el seno de omega t, desfasado más o menos 120, ¿ah? 2 pi tercios. Esta convención nos vamos a agarrar. La fase B va a estar adelantada, por eso decimos el signo de menos. Y la fase C va a estar atrasada, por eso el signo de más. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la fase A. ¿Sí? Eso es lo que significa. Si lo graficamos, si graficamos esas funciones, porque son funciones, ¿verdad? ¿Qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí. Más o menos así. Tenemos un sistema de 3 fases. Es más, para ponerlo más chido y más claro, pues lo graficamos rápido. Entonces lo voy a graficar aquí con GeoGebra, nada más para tomar la imagen y capturarla. Entonces tenemos la fase A, es BM. BM le voy a poner ahorita, pues así, que valga 1. Seno de X. Ahí está la primera fase. Y luego voy a graficar otra vez el seno de X menos, en radianes hay que ponerlo, 2 pi sobre 3. ¿Sí? Ahí está la fase B. Y luego sería la fase C. Sería seno de X más 2 pi sobre 3. Ahí está. Ahí están las 3 fases, ¿ah? Graficadas. Entonces déjenme nada más, le pongo, ¿cómo le cambio el color? A ver, espérenme. ¿Cómo le cambio el color a esto? A ver, déjenme, ya aquí. Este sería el negro, la fase roja, esta sería el azul y esta de acá sería la roja, según como lo tengo yo. Ahí mero.
Y ya, estoy todo bien, ¿ah? Entonces, déjenme lo pego acá porque este está muy feo. ¿Tienen alguna dificultad para graficar estas funciones u observarlas? No, ¿ah? Todo bien, muy bien. Entonces el negro sería el voltaje de la fase A, el azul sería el voltaje de la fase B y el rojo sería el voltaje de la fase C. Desfasados, son senoidales con una amplitud VM, que en este caso, pues ahí nada más para representarlos, pues tengo el 1. Y ya. Entonces, aquí va a venir una concepción muy importante de los sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos los podemos manejar como un sistema de 3 funciones o como un vector en el plano complejo que gira. ¿Sí? ¿Sí saben qué es un vector? Y sí saben cuál es el plano complejo, ¿verdad? El plano complejo son 2 rectas, ¿ah? La recta real y la recta imaginaria. Este es el plano complejo. Un sistema trifásico lo podemos representar como un vector. ¿Qué es un vector? Una flechita en el plano. A este le voy a poner V asterisco, que gira. Y si gira, gira con cierta velocidad omega. De hecho, esta omega es la velocidad angular, que en este caso va a ser la velocidad angular del voltaje, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo le hacemos para que este sistema trifásico lo representemos como un vector? ¿Un vector qué tiene? Pues magnitud y ángulo, pero en este caso el ángulo va a variar. ¿Por qué? Porque el ángulo lleva una velocidad, ¿sí? De hecho, si ustedes, a ver, si yo les pregunto, ¿cuál es la función distancia? Una distancia lineal, o sea, que se mueve en línea recta. Si yo les preguntara por una función distancia que se mueve en línea recta, pues ustedes saben que esa función es la velocidad lineal por el tiempo más la distancia inicial. Sí, esto de acá sí lo sacan. ¿Sí, Brandon? Sí. Bueno. En donde, pues yo quiero saber, a ver, si tiene una velocidad de 2 metros sobre segundo, yo quiero saber, y una distancia inicial de 0, yo quiero saber la distancia en el segundo 2. ¿Qué distancia recorrió en el segundo 2? Pues 2 metros sobre segundo por 2 segundos, y esto es igual a 4. ¿4 qué? Metros. ¿Sí? Una distancia tangencial, ¿qué forma tiene? Una distancia tangencial es una distancia en donde hay un movimiento tangencial, un movimiento circular. Imagínense que esta ruedita es una canasta de una rueda de la fortuna. Entonces, ¿esta canasta qué? Se va a empezar a mover, hasta que llegue otra vez a su punto inicial. ¿Cómo determino yo esa posición de la canasta? ¿Cómo sé aquí qué posición tiene? Pues hay de 2 formas, con el ángulo, puede ser. Entonces, yo puedo tener una función distancia, pero tangencial, y eso sería ¿qué? Un ángulo. Un ángulo que depende de ¿qué? Del tiempo. Un ángulo θ t. Y yo puedo representar ese ángulo, que es una distancia tangencial, con una velocidad tangencial por el tiempo más una posición inicial. O sea, estas dos son iguales, nada más que una es un movimiento tangencial, circular, y la otra es un movimiento recto, en línea. ¿Sí lo logran ver? Entonces, por eso nosotros decimos que esta omega es la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular tiene y en qué se mide? Esta se mide en radianes. De hecho, estrictamente, matemáticamente es 1 sobre S. Y 1 sobre S, o sea, la inversa del tiempo, ¿qué es? Frecuencia. Entonces, esta omega, nosotros cuando
esta canasta da una vuelta completa. Cuando recorre pi o 360 grados, ¿ah? Que 360 grados son 2pi, ¿ah? Y luego, ¿con qué frecuencia o con qué periodo esa canasta da la vuelta completa? No, pues en un periodo de 1 segundo. Quiere decir que cada segundo vuelve a la misma posición. No, pues con un periodo de medio segundo. Cada medio segundo, ¿ah? Da una vuelta. Cada segundo da 2 vueltas, ¿ah? Entonces, esa velocidad angular está multiplicada por la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia es, ¿qué unidades tiene? 2pi son radianes, ¿ah? Por eso aquí sabemos, son radianes entre segundo, ¿sí? Es velocidad angular. ¿Qué frecuencia? Ah, pues 2, una frecuencia de 2, quiere decir que da 2 ciclos por segundo, ¿ah? Eso quiere decir frecuencia. Entonces, si f es de 2 Hz, ¿ah? La velocidad angular es de 4pi radianes sobre segundo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Y la única diferencia entre una velocidad recta y una velocidad angular, ¿sí? Pero en ambos casos estamos ubicando una posición, un ángulo, que en este caso sería una posición angular, y bueno, pues en un movimiento recto, pues una distancia, pero ambos son posición. Bueno, ¿por qué les explico esto? Porque voy a borrar ahorita lo que está, bueno, voy a dejarlo así en rojo nada más, porque a mí lo que me interesa es determinar un vector, este vector que va a girar con cierta velocidad, y ese vector va a estar relacionado con este sistema trifásico, ¿sí? Entonces ese vector se va a mover. ¿A qué velocidad? A la velocidad omega, a la velocidad del voltaje que yo tenga, ¿ah? Entonces, no por nada es que los voltajes y las corrientes se muevan con una frecuencia, ¿ah? Y que lo relacionemos con una velocidad angular. Es una velocidad tangencial. Particularmente, pues una posición angular, si así lo queremos ver. Entonces, de ahí viene omega. Acuérdense que omega es velocidad angular. Y si yo multiplico omega por el tiempo que tengo, el ángulo A, fíjense aquí, si yo tengo la distancia y multiplico la velocidad por el tiempo, obtengo distancia, ¿ah? Velocidad por tiempo, distancia, o posición por tiempo, distancia. Aquí igual, velocidad angular por tiempo, posición, ángulo. O sea, a fin de cuentas, este omega t es un ángulo. La multiplicación de omega por t es un ángulo, ¿sí? Entonces aquí resto un ángulo a este ángulo. Este ángulo le sumo a este ángulo. Omega t es ángulo, ¿ah? Bueno, entonces, ¿cómo este ejercicio, si lo hacen, ahí se los considero? Fíjense bien, es pura telachita. Esto de aquí, ya puedo avanzar, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense bien. El sistema trifásico se puede representar con un vector espacial en el plano complejo. Entre paréntesis pueden ponerle fasor espacial. Este fasor espacial no es el fasor, ahorita vamos a distinguirlo. ¿Qué es fasor y qué es fasor espacial? Definido por, y vamos a anotar ese vector v de t. Ese vector va a ser igual a 2/3 de el voltaje de la fase A de t por el exponencial a la J0. J, acuérdense que es el número imaginario, ¿ah? Más
el voltaje de la fase B por el exponencial a la J 2 pi tercios más el voltaje de la fase C por el exponencial por menos J 2 pi tercios. ¿Sabían ustedes que la función seno o la función coseno se puede expresar con el número de Euler, ¿ah? ¿Sí sabían eso o no sabían eso? ¿Sí? ¿No? Ok, bueno, fíjense muy bien en lo que sigue. Para que pues para que lo vean bien. Bueno, entonces V de t va a ser el vector de voltaje en el plano complejo dado por esto de acá, ¿sí? Va a ser bastante talacha. Otra cosa, lo que estamos diciendo es que si yo sustituyo mis voltajes de esta fase, yo voy a obtener que el vector de voltaje, le pongo la flechita obviamente de vector, va a ser 2 tercios que multiplica a Bm por el seno de omega t por el exponencial a la J0 más Bm por el seno de ¿qué? De omega t menos 2 pi tercios por e a la J 2 pi tercios más que Bm por el seno de omega t más 2 pi tercios por el exponencial a la menos J 2 pi tercios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y luego, de acuerdo a la fórmula de Euler, el seno de un ángulo es igual a el exponencial al ángulo a i por el ángulo menos e a la menos el ángulo menos el ángulo por i entre 2i. ¿Sí? Y es obviamente el número complejo, acá yo estoy manejando j. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, sustituyendo el seno por esto, podemos nosotros encontrar multiplicaciones de exponenciales. Perdón. Sustituyendo los senos y el ángulo, de acuerdo a esta fórmula de Euler, podemos expandir y simplificar todo esto. Y llegamos a que el vector va a ser igual a ABM por 3 sobre 2J por el exponencial de omega t por J. Esto es lo que vamos a llegar. El ejercicio para llegar a esto, de hecho, está muy bueno. Pero bueno, ahorita no lo voy a hacer. Nada más quiero que ubiquen ustedes que pues yo tengo, puedo representar el sistema trifásico con este vector. Si nosotros, lo voy a poner de la siguiente forma. Es que esta visualización está algo abstracta. Lo voy a dar más para abajito, no, pues lo puedo hacer acá, miren. Yo aquí tengo mi fase A
mi voltaje de la fase A. Y luego, acá tengo yo el de la B. Esta representación sí la han visto, ¿ah? Y luego acá tengo yo el el voltaje de la fase C. Muy bien. Si yo quiero representar esto en el plano complejo, pues yo mi fase A la pongo en línea con el eje real, ¿sí? El eje de los reales. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Acá tengo pues menos los reales y acá menos los imaginarios, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo es que voy a definir un vector espacial. Rayos, ¿qué color me agarro? Este. Ujule. Aquí, por ejemplo, lo voy a agarrar acá, sí. Este va a ser mi vector de voltaje, ¿sí? Ese vector tiene cierto ángulo, en esa posición específicamente. Quiere decir que aquí tenemos un valor real, XRE, y aquí tenemos un valor X imaginario, ¿sí? Y ¿cómo determinamos nosotros un vector? ¿Cómo? Ok, sí, sí. Puede ser una magnitud A y un ángulo A. O también como a este lo vamos a poner magnitud BM. Una magnitud BM por el coseno de teta más BM por el seno de teta por J. ¿Sí? ¿Y cuál sería la magnitud BM? ¿A qué es igual? Pues la raíz cuadrada de qué? De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí se acuerdan más o menos de esto, Sí. Bueno. ¿Cómo determinan el ángulo? Con la tangente inversa de la parte imaginaria entre los reales. Exactamente, ya ven si se acuerdan. Exactamente, ahí está. Tengo magnitud y tengo ángulo. Entonces, si tengo magnitud y tengo ángulo, tengo la representación de ese vector. ¿Sí? Sí. Y ya. Con eso yo puedo determinar, dependiendo de su valor real y su valor imaginario, determino la posición de ese vector. ¿Sí? A ver, ¿qué prueba hacemos? Ok, entonces, VA, VB y VC en el plano complejo están ubicados cierta distancia. ¿Se acuerdan ustedes cómo cómo sumar vectores? ¿Sí? Pues nada más sumas las partes horizontales y sumas las partes verticales, y ya tienes el nuevo vector. Que sí? Pero aquí tenemos 3 flechitas desfasadas cierta distancia. Entonces lo otro que voy a hacer, ya me voy a quedar nada más con esta explicación para mañana continuarle. Voy a poner otra vez aquí el plano complejo. Ahí. Este es el eje real, este es el eje imaginario. ¿Sí? Y luego aquí yo tengo el vector de la fase A. ¿Sí? O sea, hasta aquí está el vector de la fase A. El vector de la fase B está por acá. Y el vector de la fase C pues está por acá. ¿Verdad? ¿Sí?
Entonces, si yo quisiera, fíjense bien en esto, yo quiero determinar un vector que está aquí, que está el vector va a estar exactamente en la fase A. Fíjense bien, tengo esas tres fases que son estas de acá. La fase A, si ustedes se fijan, este vector en amarillo está alineado con la fase A. Quiere decir que en ese momento la magnitud de ese vector, ¿cuál va a ser? La máxima A. Voy a estar ubicado aquí. Y en la fase A, si yo estoy ubicado aquí, quiere decir que estoy ubicado ¿a qué? ¿A cuántos radianes? Aquí sería pi radianes. Acá se vuelve a repetir la fase A. Acá sería 2 pi radianes. En este punto estoy a pi medios o 90 grados. ¿Ah? O sea, quiere decir que el vector, ese vector en amarillo que ahorita les puse ahí, es toda esta línea. Toda esa línea amarilla. Y luego fíjense bien. Esa línea amarilla choca con este punto y con estos dos puntos de estas fases. ¿Qué magnitud tendrán? Bueno, de hecho aquí la vemos, ¿eh? Es de 0.5 bm. Pero vamos a calcularlo con lo que nosotros sabemos. ¿Ah? Ahí gráficamente lo vemos y bueno, pues elegí ese punto porque cuadra todo ahí visualmente. Pi medios. Entonces, si yo sustituyo pi medios, ¿qué valores tengo? Pues tendría que el voltaje en la fase A de omega t, ¿ah? Que es el ángulo, sería, ahorita voy a omitir bm va a ser 1, va a ser seno de pi medios. A ver, díganme ahí, seno de pi medios, ¿a qué es igual? Y esto sería seno de pi medios menos 2 pi tercios. Y BC es omega t igual al seno de pi medios más 2 pi tercios. Pues esto va a ser igual a 1. ¿Ah? Este va a ser igual a menos 0.5. Y esto acá va a ser igual a menos 0.5. A ver, háganle a ver si sí da. Por favor. El de arriba sí da. En radianes, configuraron en radianes. Sí, es pi sobre 2. Pi medios menos 2 pi tercios y el otro es más 2 pi tercios. Eso les va a dar. Entonces, fíjense en esto de acá. Menos 0.5 menos 0.5. Este vector va a ser el vector VT. Ese vector VT, si yo quiero determinar ¿cómo le podemos poner? Yo quiero determinar la posición de ese vector. Estos dos vectores están así. Aquí sería menos BV y acá sería menos BUC. Ese vector también está de aquí a acá a 60 grados. Y de lo amarillo a lo azul está a menos 60 grados, si tomo ese sentido. ¿Ah? Entonces, ese vector yo pudiese determinarlo con una suma. ¿Ah? Por ejemplo, el vector VT en X, bueno, Vx sería la suma de lo que sería el eje real. ¿Ah? Pero sería el eje real de la fase A, que sería coseno de pi medios, bueno, más bien, el ángulo con la fase A, con el eje real. La fase A pues está en el eje real, pues el ángulo es de 0, pero con respecto a la fase C está a 60 grados, perdón, con la fase B, y con respecto a la fase C está a menos 60 grados. Y con eso yo determino
una magnitud. Esa magnitud les va a dar 1.5, la magnitud en X. Y la magnitud en Y, pues es ahora contemplar el seno de los mismos ángulos. El seno del ángulo que hace el vector BTA en amarillo con el eje real, pues es de 0 a seno de 0. Y aquí me faltó esto de acá. Magnitud y ángulo, aquí es 0.5 y aquí es 0.5 también. Y aquí será 0.5 por el seno de 60 más 0.5 por el seno de menos 60 grados. ¿Tiene magnitud en Y el amarillo? Pues no. Esta sería la posición del vector en X, que sería el eje real, y la posición del vector en Y, que sería el eje vertical. Pues no tiene posición en Y, ese va a ser 0. Pero la magnitud en X que va a resultar va a ser de 1.5. O sea, va a estar hasta acá, 1.5. Bueno, el chiste es que nosotros podemos calcular exactamente la posición del vector en donde nosotros querramos. Y que si ustedes, de hecho, si alguien hace este desarrollo, le doy unos puntillos. Es pura talacha matemática, algebraica pues, y ya, ¿sí? Pero tienen que llegar a esto o a algo parecido, ¿sí? Entonces ese vector, de hecho, si nosotros, fíjense bien, de hecho ese vector va a ser igual a 1.5, ese vector v de t que pusimos por ahí. Omega de t vale pi medios, sería 3 medios. Vamos a llegar a la magnitud de j por e a la 2pi, pi medios por j. Omega t es 2 pi medios, 3 sobre 2 por j, ok. Si esto lo meten en su calculadora y hacen pues el cálculo ahí matemático, pues les va a dar 1, les va a dar 1 y real. No les va a dar un número complejo. Si el vector estuviera ubicado como por ejemplo acá, pues este vector sí tiene parte real y parte imaginaria. Entonces este valor les daría un número real más un número imaginario, que es el vector. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con que de un sistema trifásico lo podemos representar por medio de un vector espacial, que tiene una velocidad angular, o sea que va girando. Eso va a ser muy importante para cálculos de sistemas trifásicos. Van a ver cómo vamos a acoplar absolutamente todo. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta?